Sabemos que los conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías, además del elevado riesgo de tener un accidente de tráfico debido a los extensos períodos de conducción, especialmente durante la noche y en condiciones atmosféricas y viales adversas, podríamos lesionarnos al realizar reparaciones en el terreno, cambiar los neumáticos, subir y bajar de un vehículo alto, etc. También podemos padecer dolores de espalda, piernas, brazos y manos por permanecer sentados durante mucho tiempo y por las vibraciones producidas por el vehículo, e incluso enfrentarnos a riesgos de violencia física en las áreas de descanso o ser objeto de crímenes por transportar cargamento valioso. La gestión de la prevención de riesgos laborales es una tarea compleja que requiere una adecuada formación y disponer de los medios documentales necesarios. Los trabajadores participamos en la prevención de riesgos de nuestras empresas, ya que el empresario debe consultarnos en decisiones que incidan en nuestra salud y seguridad, formación en materia preventiva, elección de equipos de protección individual, designación de delegados de prevención, etc. En las empresas de más de 6 trabajadores, todas estas consultas se canalizan a través de los representantes de los trabajadores, que pueden ser los delegados de prevención y el Comité de Seguridad y Salud. La señalización es una medida de información que pretende advertir de un riesgo. En el caso de los vehículos de transporte por carretera, podemos considerar la señalización específica de prohibición. Prohíbe un comportamiento que puede provocar un riesgo. Obligación. Obliga a un comportamiento determinado. Advertencia. Aquella que advierte de un riesgo o peligro. Salvamento o socorro. Aquella que proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. Indicativa, aquella que proporciona informaciones distintas a las anteriormente citadas. Otras señales suponen una restricción o limitación de vehículos en función de sus características, tal y como establece el Código de Circulación. Equipos de protección individual. Un equipo de protección individual, EPI, es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo. Los equipos de protección individual que debemos usar los conductores son los siguientes: calzado adecuado para una conducción cómoda y segura, y, en su caso, otro calzado para las operaciones de descarga de mercancías. Gafas protectoras frente al sol para la conducción durante el día y que eviten el deslumbramiento producido por otros vehículos durante la conducción nocturna. Chaleco reflectante, según normativa oficial en vigor. Guantes protectores para todo tipo de trabajos manuales que nos puedan producir rasguños, heridas o quemaduras en las manos. Ropa adecuada para conducir en función de las condiciones atmosféricas. Los equipos de protección individual deberán mantenerse en óptimas condiciones de uso y utilizarse en base a las especificaciones de uso que dispongan en sus instrucciones. Los riesgos asociados al puesto de conductor de vehículo pesado son riesgos de accidente, accidente de tráfico, caídas desde la cabina, vuelco del camión, golpes y cortes en tareas de mantenimiento, incendios, intoxicaciones, etc. Riesgos físicos: exposición a ruido, a radiación ultravioleta solar, a factores climáticos
potencialmente perjudiciales como el frío o el calor extremos, y a vibraciones producidas por el vehículo. Riesgos químicos y biológicos, exposición a sustancias tóxicas o productos químicos, inhalación de vapores o contaminación biológica. Factores ergonómicos y psicosociales, dolores de espalda y articulaciones, esfuerzos excesivos al manipular cargas, exposición a violencia por robos o agresiones, malestar psicológico, etc. Para prevenirlos, tomaremos las siguientes medidas. En grandes distancias es necesario que la cabina esté equipada con una litera cómoda, 2 literas si hay 2 conductores. El asiento deberá disponer de los mecanismos necesarios para adaptarlo a la estructura física del conductor, hasta lograr la posición más confortable posible. El volante deberá poder regularse en función del conductor y de su posición en el asiento. El conductor debe conocer perfectamente la función de todos los controles e indicadores y el manejo de los mecanismos del cuadro de instrumentos, de forma que pueda interpretar rápidamente todas las señales y accionarlos sin pérdida de tiempo ante cualquier emergencia. Los medios de acceso a la cabina del camión, peldaños y asideros, deben ser adecuados en función de las diferencias de nivel y seguros. Es conveniente que el conjunto de baterías esté ubicado en un emplazamiento distinto del motor, un cofre bien ventilado, y que disponga de, al menos, 2 interruptores de corte, uno en la cabina y otro exterior, próximo a su emplazamiento. Todos los vehículos destinados al transporte de mercancías por carretera deben ir equipados con extintores adecuados, que deberán ser revisados con la frecuencia indicada en sus normas de mantenimiento. El uso de un chaleco reflectante en todos los movimientos o maniobras que se realicen a pie en la calzada facilitará el que los demás conductores nos vean con antelación y prevendrá numerosos accidentes por atropello. Para que no pierda sus propiedades reflectantes, debe guardarse en cualquiera de los compartimentos de la cabina y no colocarse permanentemente en el respaldo del asiento. Utilizar las técnicas para el levantamiento de cargas, para evitar inhalar los gases del escape al estar cerca del vehículo, desconectar el motor mientras el camión esté en zonas poco ventiladas, utilizar gafas de sol de buena calidad para conducir de día, utilizar guantes para la manipulación de productos químicos, proceder a un lavado escrupuloso de cualquier parte del cuerpo que entre en contacto con los mismos. Los conductores de mercancías por carretera trabajamos habitualmente en la cabina, por tanto, debemos controlar los elementos que la integran. Antes de iniciar la marcha, nos familiarizaremos con la ubicación de todos los mandos, controles e instrumental del cuadro del vehículo. Nos aseguraremos de que todos los objetos del camión están convenientemente sujetos o colocados en la guantera y demás compartimentos, con el fin de evitar distracciones, caídas o problemas de visibilidad. Comprobaremos que los cristales están perfectamente limpios, que el limpiaparabrisas y las escobillas se encuentran en buen estado y que el depósito del lavacristales tiene suficiente líquido de traje. Si circulamos con temperaturas bajas, dicho líquido deberá estar provisto de anticongelante. Verificaremos también la correcta orientación de los retrovisores, su estado y su limpieza, para no tener problemas en las maniobras en las que los necesitemos. Regularemos los ajustes del asiento, el reposacabezas y el volante. La adopción de una postura adecuada en la conducción es fundamental para
evitar la fatiga y prevenir posibles lesiones lumbares. Nos sentaremos con la espalda erguida y levemente más altos al cuadro de mano. Los brazos irán relajados y ligeramente flexionados, con las manos en posición de las 9:15 y los codos separados unos 10 centímetros del cuerpo. Sujetaremos el volante firmemente, pero sin bloquearlo. El volante debe deslizarse entre los dedos cuando sea necesario. Viajaremos siempre con el cinturón de seguridad abrochado, así lo determina la ley. Asimismo, comprobaremos que el tacógrafo funciona adecuadamente y que disponemos de cada uno de los elementos del mismo. No olvidéis que tanto el sistema de comunicación por radio como el teléfono móvil deben disponer de dispositivos de manos libres que nos permitan utilizarlos sin perder de vista la carretera. Comprobaremos el correcto funcionamiento del sistema de climatización. Un calor excesivo puede producir somnolencia, mientras que el frío intenso es también un elemento de riesgo. Controlaremos y revisaremos el sistema de escape para que los humos no entren en el vehículo a través del sistema de climatización. Y, finalmente, recordad que debemos salir siempre de la cabina de espaldas a la vía, sujetándonos firmemente a los asideros y evitando esfuerzos. No debemos saltar al suelo directamente. Es una práctica imprudente que frecuentemente ocasiona lesiones. Con carácter general, los daños más frecuentes al realizar una revisión o al efectuar pequeñas reparaciones en ruta pueden ser los atrapamientos, los golpes y los contactos térmicos y eléctricos. Las medidas de seguridad que debemos adoptar son las siguientes. Realizaremos las operaciones con el motor parado y en frío. Evitaremos que el vehículo pueda deslizarse sin control, activando el freno de estacionamiento y, si es necesario, calzando las ruedas. Mantendremos las herramientas en perfecto estado y utilizaremos en todo momento la herramienta adecuada. Riesgos en el motor. Los trabajos de revisión y reparación pueden presentar diversos factores de riesgo y ser origen de daños que, en ocasiones, pueden ser muy graves. El simple acceso al compartimento del motor puede presentar riesgos de golpes o atrapamientos al levantar la trampilla del capó o al abatir la cabina para acceder al motor. Para prevenirlos, comprobaremos que la varilla que soporta el capó está correctamente asegurada y verificaremos que los mecanismos de sujeción de la cabina funcionan adecuadamente. Por otra parte, al abrir el tapón del radiador o del depósito de expansión, la salida de vapor caliente a presión puede producirnos quemaduras en manos o cara. Así pues, esperaremos a que el líquido se enfríe antes de quitar el tapón y nos protegeremos las manos con guantes gruesos y trapos. En el caso del sistema de aire acondicionado, la baja temperatura del líquido refrigerante podría causarnos quemaduras por congelación si entran en contacto con el ambiente. Recordad siempre que cualquier comprobación o reparación del sistema de aire acondicionado debe realizarse en el taller y por personal especializado. Si por cualquier motivo se nos para el motor durante la marcha o se cala, la dirección se bloquea automáticamente, circunstancia que podría ocasionar una colisión o el vuelco del vehículo. Lo lograríamos evitar si revisamos periódicamente los sistemas eléctrico y de alimentación, conducimos con precaución, controlamos en todo momento la velocidad, especialmente en curvas. En las revisiones debemos prestar especial atención a todos los elementos del sistema de frenos, ya que garantizan la detención del vehículo ante cualquier circunstancia. Incluso así, pueden surgir ciertas averías que debamos reparar durante la marcha. Por ejemplo, podemos prever la formación de hielo en los frenos neumáticos mediante la inyección de alcohol en el aire del circuito, los filtros de secado, el sistema de secado de aire. Para controlar cualquier pérdida de aire en el freno neumático, realizaremos una prueba de frenado antes de iniciar la conducción, tanto con el freno de servicio como con el de estacionamiento, observando
que al frenar no baje la presión del circuito y revisaremos periódicamente la presión señalada por los manómetros del sistema. Finalmente, revisaremos el funcionamiento del freno de estacionamiento. Comprobaremos que está correctamente accionado antes de abandonar el vehículo y no usaremos nunca una velocidad de la caja de cambios para frenar el vehículo estacionado. Los neumáticos son vitales para la estabilidad del vehículo. Siempre debemos comprobar su presión de inflado en frío, así como la correcta profundidad del dibujo de la cubierta y el aspecto y estado general del mismo. Verificaremos también que todas las lámparas de faros y grupos ópticos funcionan correctamente y que están correctamente arreglados. Recordad la obligación de que todos los vehículos circulen con un equipo de lámparas de repuesto. Para comprobar la carga de la batería, usaremos siempre un medidor adecuado. Apagaremos el motor y mantendremos las baterías desconectadas del sistema eléctrico del vehículo. Ignorar estas precauciones nos puede provocar la explosión de la batería y graves quemaduras. Tanto el circuito eléctrico como el calentamiento del motor pueden ser focos de ignición en casos de fugas de combustible. También las características de una carga o el desgaste de los neumáticos pueden ser motivo de propagación de un incendio. ¿Qué hacemos para prevenirlo? Revisaremos todos los circuitos básicos de los vehículos para detectar posibles fugas. Limpiaremos el motor periódicamente para evitar así las acumulaciones de aceite sobre el motor o cerca de este. Siempre llevaremos un extintor de incendios firmemente colocado a nuestro alcance, que no estorbe el paso, pero quede accesible desde dentro o fuera del vehículo. Los extintores contendrán gas o polvo químico y deben encontrarse permanentemente cargados. Mantendremos una ventilación continua en todos los puntos donde se pueden acumular gases inflamables. Respetaremos la señalización de no fumar en la zona de carga de baterías. Si se produce un derrame, no conectaremos las baterías del vehículo hasta que el producto sea eliminado. Los fuegos de neumáticos son los más difíciles de extinguir y generalmente provocan daños mayores porque el calor es tremendo y se necesita una gran cantidad de agua. Para evitarlos, no sobrecargaremos el vehículo, mantendremos los neumáticos a la presión adecuada y no circularemos a velocidad excesiva. Observaremos continuamente el estado del vehículo. El humo que desprende la fricción debería servirnos de advertencia, por lo que estaremos alerta y controlaremos periódicamente el vehículo mediante el espejo retrovisor. Las medidas a adoptar con respecto al conductor son las siguientes. Respetaremos el código de circulación y los periodos de conducción y descanso fijados en la legislación. Conduciremos siempre el vehículo en las condiciones físicas y psíquicas apropiadas para ello. No efectuaremos comidas demasiado copiosas durante la jornada laboral y, por supuesto, no ingeriremos bebidas alcohólicas ni conduciremos si estamos tomando medicamentos que provoquen sueño o disminuyan nuestra capacidad de reacción. Respecto al vehículo, tendremos en cuenta que antes de iniciar un desplazamiento es necesario que comprobemos el estado del camión, en especial los siguientes aspectos: niveles de los líquidos y estado de los neumáticos y condiciones de la carga, correctamente colocada, respetando los límites autorizados. También nos aseguraremos de que el vehículo ha pasado cada una de las revisiones periódicas establecidas por la empresa, semanales, mensuales, etc. La medida preventiva más importante a aplicar con respecto a la conducción es el cumplimiento de las normas de circulación y una actitud preventiva del conductor. Nuestro estilo de conducción es el primer aspecto que debemos tener en cuenta. Una conducción adecuada no solo influye en un menor consumo de combustible y en un menor desgaste del vehículo, también nos proporciona un mayor margen de maniobra ante las circunstancias imprevistas
que se nos presenten en la carretera. Asimismo, debemos mantener una actitud activa, planificando e informándonos de todos los aspectos que puedan influir en nuestro trayecto: elección de rutas, tráfico, tiempo, etc. Si tenemos algún percance con el vehículo y debemos detenernos por una avería, es fundamental activar el sistema de frenos y desconectar el encendido del motor. Si el vehículo queda detenido en una pendiente pronunciada, debemos trabar las ruedas mediante calzos homologados. Siempre y cuando el sistema eléctrico funcione, dejaremos las luces de posición y de emergencia encendidas. Posteriormente colocaremos los triángulos reflectantes a una distancia de al menos 50 metros y que sean visibles a 100 metros. Si tenemos que salir de la cabina para estudiar la avería o efectuar alguna reparación, debemos colocarnos antes el chaleco reflectante. También comprobaremos de forma rigurosa que los espacios de carga, accesorios y materiales de sujeción a utilizar se adaptan a la naturaleza y tipología de la carga y se encuentran en buen estado. Las condiciones climatológicas, medidas preventivas generales. En condiciones climatológicas muy adversas, es preciso que extrememos las precauciones. En general, es recomendable detener el vehículo en un área de descanso hasta que mejoren las condiciones. De todas formas, tened en cuenta los siguientes consejos. Ante vientos muy intensos, es conveniente detener el vehículo en un lugar seguro, desconectar el encendido y permanecer en el interior. Cuando llueve con fuerza, la visibilidad se reduce notablemente y las ruedas pierden adherencia, por lo que existe riesgo de perder el control sobre la dirección del vehículo. Por tanto, es conveniente reducir la velocidad, encender las luces para que el vehículo sea visto por los demás conductores, frenar antes y con menor presión en el pedal del freno para evitar el bloqueo de las ruedas delanteras y acelerar con mayor suavidad, tratando de no hacer patinar los neumáticos. Siempre que sea posible, se debe evitar viajar cuando las condiciones meteorológicas hacen prever nevadas, hielo y olas de frío. De cualquier forma, es conveniente llevar en el camión ropa y calzado adecuados. También es aconsejable disponer de pala, cuerdas, linterna y radio de pilas, manta y algún alimento rico en calorías, chocolate, frutos secos, etc. Siempre que sea posible, las cargas deberán levantarse y desplazarse utilizando medios mecánicos para evitar a los trabajadores a adoptar cuando trabajamos con medios mecánicos. Consisten en los muelles y zonas de carga y descarga debemos mantenernos en los lugares reservados para los peatones. Atender a la señalización acústica y óptica. Abandonar la zona si no es necesaria nuestra presencia. Vigilar la colocación correcta de la carga. Estiba de la carga con medios mecánicos. Los aparatos de elevación de cargas deben usarse correctamente y estar en perfecto estado de funcionamiento. Se deben delimitar las zonas de paso de las cargas suspendidas y avisar de su paso con una alarma acústica y visual.